Buenas noches, queridos amigos. Les saludamos cariñosamente desde este lugar, deseando que, pues si tú estás ya descansando de tus labores diarias, o quizás si eres estudiante y estás emprendiendo o terminando tus tareas académicas escolares, pues estés cómodo para poder escuchar un mensaje que Dios tiene para ti en esta noche. Vamos a leer una porción del Evangelio según San Mateo, en donde vemos nuevamente al Señor Jesucristo operando a favor de la humanidad, en donde vemos al Señor Jesucristo haciendo el trabajo que le fue encargado por Dios, que es la predicación de su palabra, pero también vemos al Señor Jesucristo atendiendo a la gente como solamente Él sabe hacerlo, como solamente Él supo hacerlo y sabe hacerlo. Quiero invitarte a que escuches este mensaje, a que no te desconectes, a que compartas este video, a que puedas compartirlo en tu cuenta de Facebook para que otras personas escuchen este mensaje, cuyo objetivo es que tú conozcas un poquito más a Jesucristo, al Dios de la Biblia. Y para no alargar más esta introducción, te leo el Evangelio según San Mateo en su capítulo 14, versículos del 13 al 21. Te repito la cita bíblica. Si tienes algo con que anotar, esta enseñanza la basamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 14, del 13 al 21. Te decía, si tienes algo con que anotar, puedes anotar el pasaje y más adelante puedes abrir tu Biblia, o como siempre lo he dicho, ya hoy en día existen las Biblias digitales. Tal vez tú tienes una Biblia descargada en tu teléfono celular, así que tienes muchas opciones para que tú puedas corroborar esta lectura. Mientras te leo, y dice de la siguiente manera: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un pasaje muy conocido, un pasaje muy citado, quizás muy mencionado. Hay un cintillo al inicio de este pasaje que se titula Alimentación de los 5,000. ¿Tú sabías eso? Quizás sí, quizás lo has escuchado. Son de las historias con respecto al Señor Jesucristo que más nos cuentan. Son de las historias en donde tú te congregues, que más has escuchado quizás. Y si no te congregas y has leído, tal vez es una historia que tú has leído ya. Uno de los episodios tan hermosos de Jesucristo. Tal vez a Jesucristo lo tenemos como un profeta, lo tenemos como un verdadero maestro, lo tenemos en un concepto de predicador, y quiero decirte que es así, que Jesucristo anduvo predicando la palabra de Dios. Su trabajo en esta tierra fue predicar la palabra de Dios, dar a conocer a los hombres la voluntad de Dios. Y de ahí que todo lo que dijo, o la mayor parte de cosas que dijo, están escritas en la Sagrada Escritura. El apóstol Juan dice que si se escribieran libros de cada cosa que Jesús hizo, en el mundo no habría espacio suficiente para los libros. Entonces cada palabra que está escrita en la Biblia
nos da a entender la voluntad de Dios, y el Señor Jesucristo se dedicaba a enseñarle a las personas cuál era el camino que nos conduce a Dios, cuál es el camino, que nos conduce a Dios. Imagínate escuchar el mensaje de la viva voz de Jesucristo. Imagínate escuchar cada palabra, para ellos cosas nuevas quizás, o cosas con un enfoque diferente, pero para el momento cuando Jesucristo viene a nacer a este mundo y ejerce todo su ministerio, ejerce toda su profesión en un contexto políticamente devastador para los judíos, políticamente devastador porque estaban siendo dominados por los romanos, aunque en el ámbito religioso prevalecía el judaísmo. Pero imagínate cada palabra, cada frase, cada sermón, cada discurso, al grado que Jesucristo llenaba lugares completos, montañas completas, abarrotaba los desiertos incluso. La historia que nosotros acabamos de leer dice que Jesucristo, como todo ser humano, porque Jesucristo también participó de la naturaleza humana, pues se sintió cansado como cualquiera de nosotros, y tomó una barca y se fue a descansar a un lugar desierto. Y qué tan maravilloso fue para aquellas personas escuchar el discurso de Jesucristo, el discurso del amor al prójimo, el discurso del amor de Dios para el hombre. Qué discurso tan maravilloso, qué sermón tan hermoso, por ejemplo, cuando se dirige a los pobres una y otra vez, cuando se dirige a los que tienen hambre y sed de justicia. Qué discurso tan hermoso como la parábola de la oveja perdida, o qué discurso tan maravilloso como la parábola del hijo pródigo, que tú y yo nos identificamos inmediatamente y podemos decir: lo hizo por mí, vino a buscarme a mí, vino a rescatarme. Y cada palabra que Jesús hablaba, cada palabra que Jesús decía, que no hacía otra cosa más que pues destilar amor, destilar paz, destilar tranquilidad, destilar tantas cosas, que la gente iba en pos de él, no importa sea en la playa, ya en el mar. Les habló de esa parábola tan hermosa del sembrador, que salió a sembrar, valga la redundancia, y cada palabra que les habló, que la gente estaba acostumbrada a ir en pos de él, que la gente, y no lo decimos en alusión a los que se dedican a la política, pero la gente no iba por una torta, no iba por un refresco, iba porque quería escuchar, estaban dispuestos a ir hasta donde él estaba. Aquella ocasión subió al monte y desde el monte les dijo tantas cosas tan maravillosas. Desde arriba de la montaña, dice la escritura, que alzó su voz y les enseñó tantas cosas. No tenían inconveniente en ir hasta donde él estaba. Y fíjate que estando lejos se da este acontecimiento. Desde la mañana, cuando notaron la presencia de Jesús, la presencia del Maestro, cuando notaron hacia dónde se dirigió, cuando notaron hacia dónde se condujo, empezaron las gentes a buscarlo en operación hormiga, uno por uno quizás, y se le juntó una gran multitud. ¿Tú te imaginas a más de 5,000 personas escuchando la enseñanza de Jesús? ¿Tú te imaginas a Jesús caminando en medio de ellos? Porque seguramente para hablarle a 5,000 personas tenías que ir de un lugar a otro para que todos te escucharan. Pero la hora había avanzado. Este asunto que estamos abordando lo hemos titulado Atención Integral, porque resulta que Jesucristo atendía cada una de las necesidades de las personas. Y esta historia que hemos leído es un ejemplo vivo de que Jesucristo atendió cada esfera. Aquí no necesitamos que tú pierdas tu casa, que tú te quedes sin comer, con tal de ser una persona de fe. Normalmente la gente asocia la fe con la pobreza. Normalmente la gente asocia
que si tú eres una persona de fe, necesariamente eres pobre, necesariamente eres ignorante, necesariamente te has dejado engañar, necesariamente te has dejado manipular, necesariamente te están quitando lo poco que tienes, necesariamente ya te quitaron lo poco que tenías. La gente asocia la fe con eso, pero no es así, porque esta historia que hemos leído, vemos a un Jesucristo que se compadece, vemos a un Jesucristo que eso que él sentía, ese amor, esa preocupación por las personas, ya la había transmitido a sus discípulos, y los discípulos, los 12 apóstoles, le dicen a Jesús: ya es tarde, ya es de noche, despide a las personas para que vayan a las aldeas cercanas y compren algo de comer, porque han estado todo el día, porque han estado desde la mañana, porque algunos llegaron desde muy temprano y seguramente o una de dos, o no tienen nada en el estómago, o las provisiones que tomaron para venir en pos de ti se han terminado. Yo quiero decirte que cuando las provisiones se terminan, yo quiero decirte que cuando tu alacena se vacía, yo quiero decirte que Jesucristo tiene nuevas provisiones, tiene nueva despensa, tiene nuevos frutos, tiene nueva bendición. La preocupación legítima de los 12 era: pues mándalos a que compren algo de comer porque ya es tarde. Pero aquí aprendemos algo tan maravilloso, querido amigo. Escuchar la palabra de Dios no te va a dejar en la ruina. Escuchar la palabra de Dios no te va a dejar en la pobreza. Escuchar la palabra de Dios no te va a dejar en la miseria. Si alguien dice que por ser cristiano o por ser creyente es pobre, o por ser creyente lo ha perdido todo, está en un grave error, porque el Señor Jesucristo, aunque era buena la intención de los 12 de los apóstoles, aunque era buena la intención de mandarlos para que se llevaran bocado a la boca, posiblemente los apóstoles también tenían hambre, posiblemente los apóstoles también querían ir a buscar de comer, pues a quién no le va a dar hambre. Pero aunque era muy buena y muy noble, Jesucristo no permitió que la gente que había escuchado su mensaje, Jesucristo no permitió que la gente que había escuchado su discurso se fuera sin comer, se fuera con el estómago vacío, se fuera y quizás por el camino pudieran desmayar. Hay una parte tan hermosa, tan maravillosa, que Jesús le dice a sus apóstoles y les dice: denles ustedes de comer. Cuando hablamos de una atención integral, querido amigo, queremos decirte que el mensaje que Cristo trajo va directo al alma, va directo a tu corazón, que la salvación que Dios opera, la opera en tu alma, en tu corazón, y que abarca cada esfera de tu vida, porque Jesucristo no nada más habló del amor al prójimo, no nada más habló de las bienaventuranzas, no nada más habló de las parábolas, también Jesucristo hizo, y en este caso lo que Jesucristo hizo fue atender a las personas en una necesidad tan importante. Hay un personaje que tú conoces llamado Maslow, y aporta algo tan importante que es la pirámide de Maslow, y en la pirámide él clasifica las necesidades, y en el cimiento, en la base de la pirámide están las necesidades más básicas, las prioritarias, que son las fisiológicas, y una de ellas es el alimento precisamente. Jesucristo se encarga de que tú tengas alimento, querido amigo. No nada más se preocupa en que tú seas un religioso, no se preocupa en que tú tengas una Biblia, un libro de cantos, no se preocupa nada más en eso. Se preocupa en que tú tengas el alimento físico, se preocupa en que tú tengas el pan, la tortilla, la sal, los huevitos, el jamón, el arroz, la carne. No nada más quiere que le escuches, no nada más quiere que seas un creyente. Él quiere que tú tengas de comer. Él se fija si tienes o no de comer. A los apóstoles les dijo: denles ustedes de comer, ustedes denles de comer. Pero había un inconveniente que te puede pasar a ti, que me ha pasado a mí, y que seguramente también a ti te ha pasado. Cuando Jesús delega esa responsabilidad a los apóstoles, ellos tienen un inconveniente. Tal vez, querido amigo, a ti te toque darle de comer a 5 hijos, a 4 hijos,
a 3 hijos y 2 sobrinos, a 4 hijos, a tu padre, a tu madre y a uno que otro que llegue y no tengas lo suficiente. Hoy vas a aprender esto si es que no lo sabías. Hoy vas a conocer esto si es que no lo sabías. Pero los apóstoles tenían un inconveniente y le dijeron: solamente contamos con 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hacemos con tantas personas? Hay algo tan importante, porque Jesucristo le dice a los apóstoles: a ver, tráigamelos para acá. En las manos de los apóstoles solamente eran 5 panes, 2 peces. No alcanzaba ni para los apóstoles. No alcanzaba ni para ellos. Y Jesucristo les dice: tráiganme esa comida para acá. Tráiganme lo que tienen. A veces, querido amigo, cuando ya tienes una reserva, no solamente en cuestiones físicas, ¿no? En cuestiones emocionales. Esa reserva que te queda, entrégasela al Señor. Si tú dices: ya no puedo más, tu reserva que tienes, entrégasela al Señor. En cuestiones físicas también está el esfuerzo. Tú te has esforzado mucho para conseguir algo y solo te queda una reserva de esfuerzo. Entrégale tus fuerzas al Señor, porque Él las va a multiplicar, porque Él va a hacer que tú rejuvenezcas, como aquella águila real que se mete en lo profundo de las montañas para que se le caigan las plumas y le nazcan nuevas plumas. Entrégale tu reserva a Jesucristo. Si solamente tienes pocas fuerzas, si tienes pocos ánimos, entrégaselos a Jesucristo. Traigan para acá los 5 panes y los 2 peces. Qué maravilloso, querido amigo, saber que Jesucristo no solamente se preocupó porque la gente escuchara la palabra, sino atendió sus necesidades más elementales. Vamos a compartirte un video y ya volvemos para continuar con este asunto. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres: cual mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes verte a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues
Si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, con mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Vamos a hacer una breve recapitulación. Estamos hablando del episodio tan maravilloso cuando mucha gente siguió a Jesucristo, y a pesar de que Jesucristo se apartaba para descansar un poco, pues las personas lo buscaban y se aglutinaban para escuchar un mensaje tan maravilloso, y que sobre todo nosotros podemos tener acceso a este mensaje a través de la palabra de Dios. Y también decíamos que nuestro tema se titula Una atención integral, porque el Señor Jesucristo siempre, querido amigo, que Él otorgaba el perdón de los pecados, en la gran mayoría de ocasiones, otorgaba el perdón de los pecados y después sanaba a las personas de diferentes enfermedades. Por ejemplo, en este relato que leímos, dice: y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahí está el Señor Jesucristo atendiendo necesidades con respecto a la salud del ser humano. Ahí está el Señor Jesucristo atendiendo necesidades con respecto al funcionamiento de su cuerpo. Muchos eran cojos, ciegos, leprosos, paralíticos, sordos y todo tipo de enfermedades que leemos en la Escritura que Jesucristo sanó. Ahí tenemos a Jesucristo atendiéndoles médicamente, ¿verdad? Quizás no se ponía la bata como vemos hoy en día, ¿no? A los médicos, y no se ponía su bata ni cargaba quizás su maletín, porque Él sanaba a las personas de manera milagrosa, ¿verdad? Él atiende las enfermedades, querido amigo. Su especialidad es esa, por eso murió en la cruz del Calvario, para poder sanarnos de nuestras enfermedades. Pero también predicaba la palabra, obviamente. Cuando le manda el recado a Juan el Bautista, le dice: a los pobres les es anunciado el evangelio, ¿verdad? Entonces, pero falta, ya consideramos algo importante, que es quizás la idea principal de este asunto. Cuando alimenta a tantas personas, qué maravilloso el Señor Jesucristo operando de una manera tan hermosa, tan eficiente, que dice que eran más de 5,000, porque dice que eran 5,000 sin contar mujeres y niños.
Pero hay algo que me llama la atención y que quiero compartirte de esta historia tan hermosa, que por la fe la creemos y la entendemos obviamente, que dice la escritura: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Hubiera sido algo incoherente, algo incongruente, que aquel que tiene poder para sanar, que aquel que tiene poder para perdonar pecados, que aquel que tiene poder sobre el mar, sobre las olas, esté limitado, ¿verdad? Por eso Jesucristo, y vemos qué hermoso es nuestro Dios, porque ahí Él muestra algo que quizás no tenía necesidad de mostrar, pero cuando Jesucristo inicia su ministerio, precisamente el diablo, Satanás, lo pone a prueba y le dice: si de verdad eres hijos de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesucristo no quiso caer en el juego de Satanás, en la provocación, y aunque aquí lo hace sin el afán de demostrar nada, pero creo que estamos viendo a la luz de este versículo que Jesucristo tiene poder para multiplicar el alimento, que Jesucristo tiene poder para alimentar a 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. La palabra dura, la palabra fuerte, la palabra que muestra todo el poderío de nuestro Jesucristo es: no tienen necesidad de irse. Solamente que quieran estar en casa, solamente que quieran regresar. Quizás muchos de ellos tenían animalitos que cuidar, que alimentar, no lo sé. Pero si se tratara de ir a buscar alimentos, no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Pero ellos no podían. Entonces Jesucristo hace el trabajo fuerte, Jesucristo hace el trabajo pesado, y los apóstoles ayudan a repartir el pan, el pescado que se había multiplicado, que ellos repartían, y la gente comía y comía y comía, y no se acababa y no se terminaba, y todos felices y todos contentos. Algunos quizás en ese momento fueron perdonados, algunos en ese momento quizás fueron sanados. Yo me imagino una gran fiesta, yo me imagino un gran regocijo, una gran algarabía, porque aquel que fue perdonado, que fue sanado, con eso bastaba desde mi punto de vista, y seguramente desde el punto de vista de ellos. Bastaba con el milagro de la sanidad, bastaba con el milagro de la salvación, bastaba con el milagro de consuelo, porque Jesucristo trae consuelo, bastaba con el milagro de la paz, porque Jesucristo trae paz, bastaba con ese milagro. Pero Jesucristo tenía algo más especial, era alimentar sus estómagos. Qué hermoso, querido amigo, cuando tú llegas a casa y ya se te hizo tarde, y en casa ya te están esperando con un plato de sopa caliente, y si es a mediodía te están esperando con un vaso de agua fresca, tal vez los que tomen refresco con un vaso de refresco bien frío, con algo para que te lleves al estómago, y tú no tienes que hacer ningún esfuerzo. Es muy posible que tú tengas esa experiencia, querido amigo. Es muy posible que tú tengas esa experiencia. Imagínate las personas en medio de la nada, imagínate las personas en medio del desierto, alejado de todo tipo de civilización, alejados de las aldeas, alejados de las tiendas principales, alejados de los mercados quizás, alejados de los centros de abastecimiento, ahí en la nada con hambre, y que alguien les haga el favor de darles de comer. Qué maravilloso es nuestro Dios. Tal vez tú, querido amigo, no estás alejado, tal vez tú vives cerca de los supermercados, tal vez tú vives cerca de las grandes cadenas de tiendas, pues de abarrotes, tal vez tú vives cerca de las transnacionales, tal vez tú vives cerca de los centros comerciales, tal vez tú vives a una cuadra de las pizzerías, de las panaderías, tal vez tú vives enfrente de una cocina económica, de un comedor, de un restaurante, de una fonda, como tal vez,
pero no tienes el recurso y es como si vivieras lejos, o tal vez tú estás alejado de todo eso porque no tienes los medios. Físicamente te encuentras cerca, pero económicamente es como si estuvieras en el desierto. Económicamente es como si no tuvieras nada a la mano. Económicamente es como si hubieras salido muy de mañana hasta el monte y ya anocheció y no tienes de comer y no tienes nada y necesitas el dinero para ir a comprar y necesitas, aunque las tiendas están cerca de tu casa y puedes ir caminando, pero no tienes los recursos. Yo quiero decirte que te acerques a Jesucristo, Él te va a ayudar. Yo quiero decirte, tú que estás a punto de emigrar, tú que estás a punto de irte a buscar mejores condiciones de vida, yo deseo que Dios te bendiga, yo deseo que Dios te acompañe, yo deseo que Dios sea contigo en tu viaje, pero tal vez no tengas necesidad de ir a ningún lado si tú buscas a Jesucristo. Así dijo Jesús, ellos no tienen necesidad de irse. Y cómo no, si mientras esté Jesucristo presente, no tendremos falta de ningún bien, dice la palabra de Dios. Hoy te invito, querido amigo, tú que estás sufriendo los estragos de la crisis alimentaria, de la crisis económica, a ti que no te luce tu dinero y te alcanza para comprar algo de despensa, a ti, querida amiga, que quizás eres jefa de familia, que quizás, como decimos convencionalmente, eres madre soltera y que tienes que comprar leche y que tienes que comprar alimento y que tienes que comprar uniforme y que tienes que comprar pañales y tienes que comprar tantas cosas y tu dinero no te rinde y tu dinero no te alcanza. El que multiplicó los panes y los peces está precisamente a tu lado. Necesitas levantarte y buscarlo. No está ahí en las fiestas, no está quizás precisamente ahí donde está el conglomerado. Él se aparta en los lugares desiertos como lo hizo con esta multitud, para que los que verdaderamente quieren buscarle, para que los que verdaderamente quieren seguirle, puedan ir hasta donde Él está, y Él con todo gusto está dispuesto a atender las necesidades más elementales, más prioritarias, más básicas. Hoy quiero regalarte este mensaje. Quiero decirte que en lo personal hemos visto la mano de Dios, que el alimento que nos llevamos a la boca reconocemos que es gracias a Dios. Y si tú estás pasando por momentos difíciles, es tiempo que te acerques con aquel que multiplicó los panes y los peces. Además de haber sanado a los que estaban enfermos. Y lo hizo por un solo motivo, querido amigo, querida amiga. Lo hizo por compasión. Él tiene compasión. Quédate con este mensaje. Me despido de ti, invitándote a que compartas este video. Habrá alguien que lo necesite igual que tú, así que comparte este video y pues nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.